Un deportivo saludo y bienvenidos todos a Twinner Talk. Este capítulo va a ser el segundo que le vamos a dedicar a la generación perdida, esta serie de vídeos en las que hablamos de luchadores de WWE que especialmente en la etapa entre 2009 y 2012 tuvieron un ascenso importante, pero que no acabaron de consolidarse en la parte superior de la carta, quedando así algo relegados, algunos más que otros. En este caso vamos a ver a Wade Barrett, que es un luchador que ha tenido varios altibajos a lo largo de su carrera, ha tenido etapas de rozar ese main event, pero nunca se ha acabado de consolidar ahí. Y bueno, para hablar sobre Wade Barrett hoy tengo conmigo a Alex Hola, buenas noches a todos. y también está con nosotros Sergio. Buenas, otro día aquí más en esta serie de vídeos. Y bueno, por si no es la primera vez que llegáis, tenéis en una lista de reproducción que está en el canal el resto de vídeos de la lista. Si ahora mismo cuando se suba este vídeo solo tenéis el de Dolph Ziggler, que fue el primero que grabamos, y si queréis ir a echarle un ojo, que creo que quedó bastante interesante. Además, somos bastante fans suyos, así que si sois también fans suyos seguro que lo disfrutáis bastante. Y sin más dilación vamos a empezar a hablar un poco del luchador británico, de Wade Barrett. Primero haré un pequeño repaso de su carrera para, si no la habéis vivido, que lo sepáis un poco, y para los que habéis vivido, refrescarlo un poco. Hay que recordar que debutó en WWE viniendo directamente de la primera temporada de NXT, que todos sus miembros debutaron como un stable, conocido como los Nexus, que Wade Barrett lideraría hasta una derrota colosal en SummerSlam. Después de eso entabló un feudo con John Cena, que fue lo que más le acercó al main event, luchó un par de veces en pay-per-view por el título de la WWE con Randy Orton, pero luego acabaría perdiendo el feudo con Randy Orton, acabaría perdiendo el feudo con John Cena, CM Punk le quitaría su puesto en los Nexus, fundaría un stable de core que digamos que no acabaría siendo muy exitoso, y a partir de ahí fue deambulando con distintos personajes, coleccionando títulos intercontinentales, algunos con más valor que otros, y bueno, tuvo una variedad de personajes un poco curiosa. Llegaría a volver a debutar con barba más tarde con el nombre de Bad News Barrett, con un personaje algo vistoso y unas promos bastante diferentes e interesantes, pero tampoco llegaría a nada. Ganaría el King of the Ring y se convertiría en el Rey Barrett, pero sería continuamente humillado por un low carder como era R-Truth en esa época, sin llegar a despegar en absoluto y sin que le sirviera de nada ganar el prestigioso torneo, el antaño prestigioso torneo, e incluso se uniría al stable que crearon League of Nations, que a pesar de tener unos grandes nombres, al final tampoco fue nada bueno para su carrera, entre otras cosas porque era el que menos importancia tenía dentro del propio stable. Así que después de este pequeño repaso a su carrera, yo me voy a callar ahora un ratito, no voy a dar más el pollón y os quiero preguntar a vosotros dos qué opináis de este luchador y si creéis que podría haber llegado a ser main eventer. Pues bueno, yo pienso él que ha sido un buen luchador dentro de la empresa, ¿no? Podría haber sido mejor manejado. Como bien has dicho, ha tenido 5 campeonatos, bueno, lo digo yo, 5 campeonatos intercontinentales. Algunos, como bien has dicho, mejor que otros. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, a pesar de que podría haber sido main eventer casi toda su carrera, y por qué no ganar un campeonato mundial. Dentro de lo que cabe, ha tenido una buena carrera con el campeonato intercontinental, Equinos de Ring, y ha estado en varios stables, como bien has dicho. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no veo que haya sido tan mala a pesar de que podía haber sido main eventer. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Creo que desde que empezó en 2000, voy a decir 2010 con Nexus, porque sabemos que realmente empezó antes con NXT y que ganó NXT, pero ese NXT es un caso aparte. Y creo que de 2010 a 2013 tuvo una carrera de altibajos muy buena y muy mala al mismo tiempo, en la que podría haberse establecido como main event, es decir, empezó su carrera venciendo a John Cena junto con Nexus. Venció a Mark Henry, empezó a tener un feudo con Cena. Luego después, a pesar de que perdió en TLC contra Cena, después volvió en 2012, 11, teniendo un muy buen feudo con Randy Orton. Por tanto, tendría que haberse en ese momento establecido como tal.
Bueno, pues por ahí va mi próxima pregunta, pero bueno, antes de ello daré mi propia opinión sobre Wade Barrett. Yo creo que Wade Barrett era un luchador bastante talentoso, que cuando debutó sí que se le podía ver bastante proyección. Ahora viendo un poco con lo que ha pasado de él con él a largo plazo, quizá para ser main eventer no, pero por lo menos para situarse como un heel upper incluso de bastante importancia. Creo que es un tío con mucha habilidad en el micrófono, que no es para nada malo en el ring, es bastante capaz de sacarte un combate bastante competente. Además, tiene unos looks bastante interesantes. Es alguien que, si bien no me parece un superclase en nada, es bastante carismático y bueno en el micro, y eso te aporta un midcarder de calidad. Sí, lo tratas más o menos bien y le quieres un poco. Eso sí, para situarlos en el main event con la gente que había en esa época, creo que no habría sido mi primera opción, tengo que decirlo. Pero bueno, la primera historia había sido buena, la de Nexus, y casi que fue su mejor etapa. Así que, en mi opinión, yo creo que se podía haber intentado hacer algo, aunque personalmente yo creo que no habría apostado por él en esa época, teniendo en cuenta la gente que había. Y os quiero preguntar a vosotros, que de esas etapas de las que hemos hablado de su carrera, ¿en cuál, si tuvierais que elegir una solo, en cuál le habríais dado ese push definitivo para que se quedara en el main event? Pues yo pienso que tras, como ha mencionado Alex, tras el feudo con Randy Orton en 2011, yo creo que tras ese feudo ya cuando se quitó a Nexus, por cómo establecerse en el main event. Yo le habría dado el push en 2011-2012 cuando cambió por primera vez el personaje y fue Barrett Barrich, creo que se llamaba, que me pareció brutal como entró, como dijo que los compañeros eran escoria y que solo se valía a sí mismo, solo necesitaba a sí mismo para ganar. Y tuvo una muy buena racha contra Morrison, Trent, Sheamus, Orton. Creo que ahí es cuando deberían haber empezado a confiar en él como tal y haber seguido hacia arriba, porque era un ascenso muy bueno el que tenía. Lo que pasa es que después llegó su némesis, que yo no creo que sea Orton ni Cena, sino TLC, y de nuevo perdió el gran feudo que tenía contra Orton en TLC otra vez. Sí, bueno, también hablamos mucho de Cena, pero Orton era un clásico cortabuses de heels en esa época, que estaban intentando acabar de dar el salto del upper. Cuando tuvo un par de rivalidades también contra Ziggler, que aunque no nos centramos mucho en eso en el vídeo anterior, porque Ziggler ha tenido también una carrera más dilatada, se puede hablar de demasiados aspectos de su carrera. Sí que también Orton varias veces le ha cortado un poquito las alas. Y en este caso, Barrett, yo creo que, aunque, como he comentado antes, en 2010 no le habría acabado de dar el push, cuando sí me parece bastante más fresco es cuando en esa última etapa de transición que tiene de cuando la última etapa que tiene sin barba, que acaba volviendo como Bad News Barrett y demás, ahí me parecía algo muy fresco y algo que con el recorrido previo que llevaba de ser líder de los Nexus, de haber tenido esos feudos por el título mundial y haber sido campeón intercontinental, quizá con esa vuelta con un nuevo personaje sí que habría apostado de nuevo por él para pelear por los títulos y quién sabe si para llegar esta vez más lejos, pero ni siquiera apostaron por él hasta tal punto de que retara alguna vez de casualidad un título mundial. Se quedó totalmente olvidado con un par de intercontinentales un poco aleatorios, el primero con un poco más de gracia con este personaje, pero a partir de aquí ya es que se volvió a hundir como antes. Pero yo creo que eso, esa etapa cuando volvió con barba el personaje de Barney Barrett y demás, por lo menos me parecía algo diferente y refrescante, y creo que era un buen momento para intentar darle esa segunda oportunidad que le podía haber llevado esta vez quizá a conseguir un título mundial o situarse en la parte alta de la cartelera. Bueno, y yo quería preguntaros precisamente por ese paso adelante, ¿por qué creéis que no lo llegó a dar Wade Barrett en su caso concreto? Bueno, pues yo creo que una de las principales claves, por ejemplo, en 2010, que a finales de 2010 tuvo que ausentarse por temas de visado, me parece a mí, algo por el estilo. Y vamos ahí, en ese momento, pues le cortó el push ahí, cuando estaba todavía a finales de Nexus. También creo que otra de las cosas que cortó su push hacia adelante es que también creo que tuvo varias, antes de debutar con un Bad News, creo que tuvo una lesión de codo, que fue en una Battle Royale o en un SmackDown, no me acuerdo bien. O las dos, no me acuerdo. Y bueno, yo creo que también ahí, si en la E, si te lesionas mucho, también coge la fama de que te eres un frágil y también creo que te
te que echan la cruz, por así decirlo, y como que también te cortan el pus por lesión. Y aparte que yo creo que tampoco, aparte de eso, quitando eso, yo creo que tampoco han tenido la suficiente fe en él o no lo han visto a él para que dé el salto de ese main event. Yo creo que aparte de las lesiones y lo del visado, yo creo que tampoco es que hayan tenido mucha fe en él, por así decirlo. Vamos, eso es lo que yo pienso. Yo opino exactamente lo mismo, que además de las lesiones, es que han intentado confiar en él una y otra vez, intentando ver a ver qué hace ahora, pero nunca han llegado a dar el paso con él. Intentan que demuestre algo, él lo hace, pero al mismo tiempo se lo quitan en el momento siguiente. Lo que habéis dicho, por ejemplo, cuando fue Bad News Barrett, que ganó un torneo luchando contra Ziggler, Sheamus, Rob Van Dam y Big E. Por lo tanto, en ese momento eran nombres clave. Lo gana y poquito después se lo quitan y en ese momento ya no había lesiones ni nada. Simplemente creo que por alguna extraña razón confiaban en él y le quitaban la confianza en el momento siguiente. Es totalmente cierto que no han tenido un buqueo consistente con él y aunque yo insisto en que quizás, en mi opinión, no era tampoco alguien tan claro para ser un main eventer que por sí mismo hubiera sido un total delito no acabar de darle ese push, sí que creo que apostando tanto WWE por él cuando debutó y luego habiendo apostado por él en varios de sus periodos, es un total desperdicio el ni siquiera situarlo como mid-carder, ya directamente por pensar, estás perdiendo el tiempo, como en tu narrativa estás intentando establecer un personaje que constantemente te lo vas cargando cada vez que intentas establecerlo. O sea, yo por mí tampoco era necesario que hubiera sido main eventer simplemente por su habilidad, pero creo que WWE simplemente es que estaba perdiendo el tiempo con él porque no sabía lo que querían hacer con él, pero de vez en cuando le daban cosas que quizás le podrían haber dado a otros que sí sabían lo que tenían que hacer con él. Así que simplemente creo que lo que peor queda de todo esto es que tardaran tanto en decidirse a hacer algo con él, porque su carrera queda algo súper irregular y súper extraño. Y con la sensación de eso, de que perdieron el tiempo con él, al no haber apostado nada por él al final de forma regular y ni siquiera sacar un mid-carder, es que ni siquiera un low-carder, o sea, directamente lo tenían por ahí perdido en algunas etapas, en otras le daban un título, en otras le dan un keynote de ring y se acabó durando relativamente poco, o sea, estuvo poquitos años, si te paras a pensarlo, y resulta eso un poco un desperdicio de tiempo en todos los sentidos, o no confías en él o confías en él, pero esto de tener los años mareándolo no le acabo de ver el sentido. Y bueno, chicos, quería preguntaros también, ahora vamos a intentar hablar un poco de las partes positivas de este luchador, ahora hemos hablado por qué no, no le acabaron de dar ese boost que para algunos se merecería y para otros a lo mejor no tanto, que quería preguntaros, lo primero, ¿qué creéis que es la cualidad en la que más destaca Barrett? ¿Cuál creéis que es el punto que podría haber visto WWE en él para acabar de confiar en él y darle ese boost que finalmente no tuvo? Uno de los puntos fuertes de Barre que yo veo es el micro. Este tío cuando coge el micro, pues te transmite lo que quiere, que coge el micro y todo lo que te dice, tú sientes que como si lo sintiera, como si lo dijera de verdad, ¿sabes? Una de sus cualidades, yo creo que la principal en verdad, el micro, porque bueno, en el ring malo no es. Tampoco es un dios, ¿no? Pero tampoco es malo. O sea, perdón, aseadito, que cumple, vamos. Y yo creo eso, la principal habilidad por lo que podrían haberle dado un pudera el micro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que es el micro y que tenía un gran carisma como Gil. Y no solo eso, sino que creo que dentro de las ganas que pudiera tener, más o menos, él era un trabajador consistente en la empresa. No hablo en cuanto a que se lesione o no, sino que le pueden decir vas a ganar y gana. Le pueden decir vas a tener un feudo con Bo Dallas y vas a perder y lo tiene. Vas a perder contra Axel, pues pierde. Y en ningún momento he escuchado ninguna palabra mala hacia la empresa, más allá de decir al final que estaba cansado, no he escuchado nada malo que haya dicho. Entonces creo que es tanto el micro como su consistencia a la hora de decir me adapto. Yo no quiero ser repetitivo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Alex. Yo creo que
aunque quizá eso no fuera el mejor del mundo en todo, era un performance bastante sólido y además creo que podría haber sido un workhorse prácticamente de la empresa, de estos cumplidores que los pongas en la posición que los pongas, te salga decente. Pero claro, al final el ponerlo en la posición que lo pongas significa darle también cierto buqueo con algo de consistencia, porque no es lo mismo, ahora mismo te bajo un poco de posición, te vas a tirar una pequeña etapa de low carder con algo de sentido, perdiendo unos pocos feudos y bajando poco a poco y luego vas subiendo poco a poco de nuevo, pero no, es que con él iban dando bandazos por completo, entonces con eso es imposible que se sitúe nadie en ninguna posición, ni siquiera como un mid-low entretenido, es que estás completamente, lo tienes completamente despistado tanto a él como al público y como nadie sabe al final lo que esperar de él, pues acaba cansando como acabó el cansado, es que no me extraña que acabara cansado, pero vamos, yo creo que no quiero repetirme también porque lo dijimos con Ziggler la semana pasada, que es un luchador muy completo, así que de Barrett voy a intentar decir otra cosa, que es el tema de la regularidad, porque es alguien que sabes que no te va a dar a lo mejor el segmento del año o no te va a dar el combate del año, pero tampoco normalmente te va a dar el peor combate del año, te va a dar siempre segmentos de un nivel bueno y te va a cumplir siempre que lo pongas en televisión. Así que el tema de la regularidad yo creo que es su punto fuerte y por el cual sí que merecía, si no un push claro al main event de forma sólida y consistente, sí una posición en el mid-upper, por lo menos en el mid, que le permitiera demostrar esas habilidades semana tras semana, que al final lo que necesita un producto como el de WWE es eso, gente que te cumpla semana a semana, vamos, yo creo que podría haber sido perfectamente como un, por supuesto salvando las distancias, Jericho en su etapa que fue más mid-carder, que cumplía simplemente con los feudos que le ponías y que no te llevaba el peso de la empresa, pero sí que te sacaba feudos adelante semana tras semana, aunque quizás el problema de las lesiones le podría haber afectado en eso. Yo creo que ha habido otros luchadores que han tenido problemas mayores y se han obviado, así que tampoco quiero entrar mucho en ese tema. Y finalmente, para seguir hablando bien de Wade Barrett, quería que me dierais, esto es curioso porque es una pregunta y creo que se ha hablado poco de esto de él, pero bueno, quería que me dierais su combate favorito para vosotros. ¿Cuál es el combate de Wade Barrett que más os ha gustado en su carrera? Para mí el que me gustó fue el que tuvo con Cena en Hell in a Cell, en el que si perdía Cena entraba a Nexus y si perdía Barrett, no sé, no estoy seguro, pero creo que era si perdía Cena entraba en Nexus y si perdía Barrett creo que Nexus se iba o no sé, a lo mejor me lo estoy Sí, sí, inventando. es correcto. Ah, va, que no estaba seguro de eso. Pues yo ese que me gustó, que en el sentido ese, que todo el mundo daba por ganado a Cena, pero al final se logró ganar a Barrett con la intervención sí de por entonces Husky Harry y Curtis Axel, al que en el momento McLeod. Ese fue el combate que más me gustó de él en todo W. Yo no tengo un combate favorito, pero sí que me gustan bastante, aunque los perdiera los tres seguidos, que nos decimos Cena, decimos Orton, pero perdió los tres seguidos con Sheamus. Me gustaron bastante los combates que tuvieron ellos dos, aunque no sea el favorito de la mayoría de la gente y los que más le gustan a la gente, pero sí que creo que dieron un feudo interesante y que valieron la pena, no todos, pero sí algunos de esos combates. Bueno, pues yo, la verdad, tengo que reconocerlo, iba a traer el combate contra Cena, que ha mencionado Sergio, porque me parece que en cuanto a generar drama y a rendir bien en el ring, sobre todo metido muy bien en personaje, es su mejor actuación. Pero bueno, ahora que ha dicho el combate de Cena, voy a intentar cambiar un poco para no repetirme y voy a decir que su combate contra Daniel Bryan en SummerSlam, si no recuerdo mal, tuvo que ser 2011, que era cuando Bryan tenía el maletín ya de Money in the Bank, que prácticamente se lo gana a él, que estaban los dos en el último momento luchando por el maletín y entraron en una pequeña rivalidad no acabó estando el maletín en el juego, pero digamos, Barrett estaba picado por no haber llegado a tener el maletín. La rivalidad no fue para nada construida de una forma muy consistente como para situar a Barrett, como de costumbre también en el tema de cómo ha tratado
WWE a este luchador, pero en SummerSlam creo recordar que dieron un combate bastante interesante de midcard, quiero decir, tampoco sin pretensiones como su combate contra Cena de ser algo de un gran drama y demás, pero que es de los que demuestra además lo que he dicho antes, que Barrett es un luchador muy regular y puede cumplirte semana tras semana dando combates de este estilo y realmente cumpliendo un papel que al final acaba siendo bastante importante. Así que quería cerrar con esto, con esta pequeña opinión de en nuestro pequeño requiem prácticamente por la carrera de Barrett, porque la pobre se ha acabado antes de lo que nos habría gustado a muchos. Y bueno, quería daros las gracias a los dos por estar aquí y si queríais decir unas últimas palabras sobre Barrett antes de ir, pues tenéis el libre de vuestro micrófono. Pues gracias a ti por invitarnos, como siempre. Y yo lo único que puedo decir es que ojalá volviera para luchar. No creo que lo haga. Creo que está muy contento haciendo películas y ahora mismo como comentarista. Pero me encantaría volver a verle otra vez encima de un ring luchando. Un placer estar siempre aquí. Y a mí, para las últimas palabras de Barry, me gustaría verlo, pero no luchando, sino me gustaría verlo tipo como en mi pie ahora, como manager de algún luchador o un stable así para que tenga un poquito más de prestigio, entre comillas, ¿no? Pero eso no lo vería mal del todo, eso, que volviera como manager o como sí, o como manager general, si volvieran a poner uno, o tipos así. Mira, pues como manager no se me ha ocurrido, pero creo que puede cumplir un muy buen papel. Creo que Sergio además ha dado la clave perfectamente con compararlo con MVP. Por ejemplo, ahora que se estaba creando el stable este de Gaijins en New Japan Pro Wrestling de Empire, que además está liderado por un británico, Will Ospreay, creo que a un stable como ese le vendría de perlas una figura como Wade Barrett para llevar alguna de sus promos más importantes o acompañarles a alguno de los grandes combates, que tampoco haría falta que estuviera en Japón de forma permanente. Creo que al final aportaría bastante caché o incluso en la propia WWE, en Olerito, donde le llamaran, porque seguro que de manager haría un buen trabajo como ha hecho prácticamente en todas las etapas de su carrera. Y bueno, ya me despido de vosotros dos y también de nuestros oyentes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que volváis para el siguiente vídeo y nos vemos. Adiós.